Muy buenos días. Una vez más estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Es nuestro deseo en la iglesia Calvary Chapel Arequipa estudiar la Biblia libro por libro. Estamos estudiando ahora el libro de Marcos, los miércoles el libro de Primera de Reyes y en las reuniones por Zoom estamos estudiando con el grupo Lucas, el grupo de jóvenes profesionales y adultos, el libro de Romanos. Con el grupo de jóvenes estamos estudiando el grupo que se llama 412, el Evangelio de Juan. Con el grupo de varones, los dulos, estamos estudiando el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y las damas están estudiando Primera de Juan. Y cada día hacemos devocionales con el método inductivo basado en observación, interpretación y aplicación. Si tú deseas, con gusto te hacemos llegar una copia de estos estudios que están escritos. Solo escríbenos en el Messenger y vamos a enviarte una copia o por el inbox. Vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de estos versículos que tú, Señor, cada día, cada vez que nos reunimos, cada semana, tú traes los temas. Y que este tema sea de edificación para nosotros, alimente nuestro ser espiritual y que tú seas glorificado mientras estudiamos tu palabra. Y pido esto, Señor, y también te pido para que tú uses mi vida como un instrumento en tus manos para compartir de tu verdad. En tu nombre, Jesús, te pido todo esto, Señor. Amén. Bienvenidos una vez más a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Hoy nos estamos estudiando el libro de Marcos. Estamos por el capítulo 4, así que abre tu Biblia o prende tu Biblia o a la vez vamos a sacar los textos que están en la pantalla poco a poco. Estamos hablando de las parábolas y este capítulo habla sobre las parábolas del reino de los cielos. Recordemos que las parábolas es una forma de enseñar que usaba Jesús, que también lo podemos usar ahora, pero antes de Cristo también se usaban las parábolas. Eran historias cotidianas, historias de la vida real, historias que ellos conocían, que explicaban o ilustraban una verdad, pero a la vez escondían esa verdad de aquellos que no querían o no tenían el interés de escucharlo. Así que si tú tienes este interés de escuchar hoy la palabra del Señor, abre tus oídos espirituales, porque hay que oír con los oídos espirituales o con los oídos del corazón. Abre tus ojos espirituales o abre los ojos de tu corazón y deja que Dios hable a tu vida. Este capítulo tiene 3 partes, esta es la segunda parte, así que vamos a estudiar la responsabilidad del cristiano que entiende la palabra de Dios. Del 21 al 23, la responsabilidad de exponer y publicar la palabra de Dios. Del 24 al 25, la responsabilidad de usar bien y practicar la palabra de Dios. Y continuaremos con las 2 parábolas acerca del reino. Del 25 al 29, la parábola del crecimiento de la semilla. Del 30 al 32, la parábola de la semilla de mostaza. Y del 33 al 34, las parábolas para enseñar en público y la interpretación privada. Leemos el versículo 21. Dice lo siguiente. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario, para ponerlo en una repisa? Esto es algo muy interesante, lo que está diciendo nuestro Señor. Porque recordemos que cuando Él enseñaba la parábola acerca de los 4 terrenos o los 4 suelos, Él explicaba una verdad. Y esa verdad es que muchos de nosotros íbamos a ser los sembradores. Él en ese momento era el sembrador. La palabra era la semilla y los terrenos o los suelos eran básicamente los 4 tipos de personas que están escuchando el mensaje, percibiendo el mensaje o creyendo el mensaje. Y eso hacía la diferencia. Hoy ese mensaje ha llegado a muchos lugares, pero todavía no todos los lugares en el mundo lo conocen. Jesús está cumpliendo la misión de Dios. Este evangelio es el primer evangelio escrito y todas las parábolas, todas las frases que Jesús decía eran las más importantes, las escribían en base a la tradición oral. Recuerden que Marcos escuchó de Pedro, quien era
básicamente su maestro de Marcos, porque Marcos no fue un discípulo de Jesús, más bien Pedro sí lo fue. Y de ahí Lucas y Mateo y Lucas sacaron de la tradición oral y ellos también escribieron, pero recuerden que Mateo fue discípulo mientras Lucas no fue discípulo. Lucas fue un historiador y después este fue su primer libro y luego escribió el libro de Hechos. Y Juan hace una fuente oral diferente y por eso que Juan es un evangelio diferente y no está considerado dentro de los evangelios sinópticos. Pero cuando el Señor dice ahora, y es curioso porque la parábola que va a venir más adelante solamente se encuentra en Marcos y eso es la riqueza de los evangelios, dice que hay un propósito en ese mensaje. Lo que él está explicando, lo que él ha dicho a estos líderes que no querían escuchar, pues a los que sí podían escuchar y querían escuchar, ese mensaje venía y transformaba su corazón y transformaba su vida. Quizás tú estás escuchando este mensaje y Dios ya transformó tu vida, transformó tu corazón, tus pensamientos son diferentes, pero hay muchos hoy que todavía su corazón no ha sido transformado. Y lo que está diciendo con este versículo es que ese mensaje que es ahora parte de nuestra vida, que el mensaje en el cristiano tiene que ser un estilo de vida, porque no se trata solo de conocer, sino de hacer, y no solamente de ser, también de parecer. O sea, yo no simplemente digo, soy cristiano, tengo que parecer cristiano, porque eso se llama el testimonio de vida hacia mis familiares, hacia mis vecinos, hacia mi pareja, hacia mis hijos. Si no conocen ellos al Señor, yo debería de hacer que ellos conozcan. Por eso dice, ¿de qué sirve tener una lámpara? Y recuerden que las lámparas eran como unas velas. Y si esa lámpara no cumple su propósito. La Reina Valera dice el almud cuando habla de una caja. Y el almud es una caja que se usaba, era una caja de medida. 2 galones de medida seca entraban ahí de harina o de maíz, así como ven en la imagen. Tú no puedes agarrar y poner una vela dentro para que te alumbre en la noche. O sea, no tiene sentido poner una lámpara o una vela. O sea, tampoco puedes poner en la cama. Imagínate como en la imagen, tú tienes una vela y quieres alumbrar toda una parte oscura. No lo va a hacer. Tienes que ponerlo así como está en esta imagen, la parte más alta, para que alumbre. Por eso dice, lo pones en una repisa, en un lugar muy alto. O sea, si una lámpara no cumple su función y propósito, de nada sirve. ¿De qué sirve tener una vela en medio de un apagón o la oscuridad si lo pongo en el suelo o lo pongo dentro de una caja? No tiene sentido, pierde su propósito. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿nuestro estilo de vida está mostrando a otros cómo es posible encontrar a Dios y vivir para Él? O sea, ¿es tu estilo de vida que está haciendo que muchas personas quieran conocer a Jesús? Porque muchas veces, como les dije, podemos decir, somos cristianos, pero no parecemos cristianos. Podemos decir, oye, tenemos al único Dios y verdadero, pero no parece que tienes al único Dios y verdadero, porque siempre estás en problemas, siempre estás en luchas, siempre estás con temores, siempre estás sufriendo. Puedes decir muchas cosas y está bien, pero se trata de vivirlas, se trata de mostrarlas. El cristiano, obviamente, no es un ser que no siente, no es un ser que está alejado de lo que está pasando en el mundo. Pero ¿sabes qué? Tenemos una gran diferencia con aquellos que no tienen esperanza. Yo sé que hoy el temor es algo real. Todos en esta situación que estamos en medio de esta crisis de salud, hay miedo, hay temor, pero el cristiano es alguien que confía en su Señor, es alguien que vence el temor basado en la fe que tiene en las promesas del Señor, porque este mensaje ha transformado su vida y el cristiano es alguien que ya perdió su vida, porque ya la perdí, porque está crucificada en Cristo, y si hoy, pase lo que pase, mi vida está segura en el Señor. Pero eso tú tienes que mostrar, ese evangelio. No puedes agarrar y tener la luz de la palabra, la luz del evangelio, las buenas noticias y esconderlas, mientras hoy muchas personas lo necesitan. Por eso dice el versículo 22, no hay nada escondido
que no está destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no está destinado a ser revelado. Y está hablando del mensaje de salvación. Mira, quieras o no quieras, se va a revelar. Quieras o no quieras, va a ser conocido. Es decir, el mensaje del reino tiene un propósito y el esconder el mensaje pierde su propósito. Así como la lámpara, así como esa vela, como esa luz. Si no cumple su propósito, porque se ha escondido el mensaje, pierde su propósito. Imagínate que en medio de esta crisis, por X accidente, en un laboratorio, no sé, se encuentra la cura o la medicina para lo que hoy se está viviendo. Imagínate, podríamos decir hoy que muchas personas se beneficiarían con la nueva medicina, la nueva cura, pero muchas personas hoy esas personas que han conocido esta cura tienen que decirlo. Vamos a pasar ahora, miren, para que ahora ilumines. Para que ahora ilumines o resplandezcas esa luz. Recuerden que hoy ese es el propósito y la meta para cada uno de nosotros. El mensaje del reino, recuerden, es esto. Dios encendió su luz en tu corazón y ahora puedes ver su amor y gracia en tu vida. Tienes que ver esto. Miren, de nada nos sirve que nosotros escondamos esto. ¿Para qué el Señor nos ha dado ahora esa luz en nuestro corazón? Para que tú ahora ilumines o resplandezcas esa luz a tus amigos o a aquellos seres queridos, porque esa es la idea, que nosotros podamos reflejar a Cristo. Por eso te decía, si tenemos la cura para esta enfermedad y tú la conoces y tú te callas, pierde su propósito, pierde el sentido. Necesitamos recordar que las buenas noticias hay que comentarlas porque el mundo está muriendo. Hoy la gente también, las personas hoy están falleciendo, están muriendo tristemente, pero muchos están falleciendo sin haber otra vez escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que nos da vida eterna. Tú ya tienes la vida eterna, amén, qué bueno, pero sabes que hay muchos que no lo tienen. Y quizás tú dices, pero ya le hablé a mi familiar, a mi amigo, a mi papá, a mi mamá y esterco. No, recuerda que no solamente se trata de hablar, se trata de vivir el mensaje. Por eso dice el versículo 23, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a leer el versículo 24. Pongan mucha atención. Medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se le añadirá. Pongan mucha atención. ¿Qué quiere decir esto? Pongan mucha atención. Recuerden, miren, los rabinos anteriormente creían que la mente era un jardín arado y listo para la semilla. A veces lo que permitimos que nuestros ojos vean y oigan, nuestros oídos, recuerden, echará raíz. Esto es algo muy, muy interesante lo que está diciendo. Oiga, presten atención, porque lo que tú escuchas vas a ser influenciado por lo que escuchas. Luego dice el texto, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
¿Qué significa esto, Jesús? ¿Qué estás hablando? Bueno, es que es básicamente que en la medida que tú busques, se te será o te será de vuelta. ¿Qué? El mensaje del Evangelio, en la forma que tú escuches, y ahora en la forma que te impacte o quieras realmente tenerlo, eso va a ser la diferencia. Te lo voy a explicar un poquito mejor. O sea, si tú escuchas con mucho interés, si tú realmente quieres conocer la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, quieres estudiar la palabra, ¿sabes qué? La Biblia, las palabras de Dios van a ser un manjar, como dice, ¿no? Va a ser dulce para ti. El salmista decía, hoy es más dulce que la miel tu palabra, porque sabes que aquel que quiere conocer la palabra del Señor se deleita estudiando la palabra del Señor, porque con la medida que tú midan a otros, se les medirá a ustedes. O sea, aquellas personas que tienen un desinterés en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser amarga, va a ser mal. O sea, aquellas personas que están con culpa y a veces vienen y escuchan el mensaje con culpa, lo que van a recibir es más culpa. ¿Cómo así? Porque vienen a la iglesia o escuchan un mensaje y están llenos de culpa, cargados de culpa, y lo único que están buscando un culpable, y el pastor tiene que ser ese culpable, y le buscan, como decimos, los 3 pies al gato, o le buscan cualquier imperfección al pastor para que diga, tiene culpa, la culpa de que yo no escuche el evangelio es por la culpa de ese pastor. ¿Y por qué? Porque no usa corbata, o porque me ha mirado mal, o porque ha dicho esto, o qué es de los diezmos, dónde se va la plata, y le buscan y le buscan y le buscan más, porque sabes que con la medida que tú midas a otros, se te medirá a ti. Jesús decía muchas veces, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. O sea, la medida que nos mide el Señor, nosotros deberíamos de ser. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Con la medida que tú mides a otros, serás tú medido. Perdonen para que sean perdonados. Recuerden, traten bien. O sea, con la forma, o sea, con el conocimiento, con la vida. Por eso le decía, se trata del ser, con lo que yo tengo. Y la forma en que yo recibo el mensaje y en la forma que yo vivo el mensaje, eso se me va a ser devuelto. Sea para bien o sea para mal. O sea, yo digo, llegamos a hacer lo que pensamos. Eso es algo que no podemos cambiar. En lo que nos enfocamos, y eso es lo que da frutos, porque llegamos a hacer lo que pensamos. En otras palabras, el crecimiento espiritual sigue el impulso, sea positivo o sea negativo. ¿Por qué? Porque presten mucha atención, nos dijo el Señor. Así como tú estás buscando, así te será devuelto. Lo estás buscando de forma positiva, vas a recibir la palabra de Dios, el estudio bíblico de forma positiva. Lo estás buscando de forma negativa porque solo quieres juzgar y juzgar y juzgar y criticar. Bueno, eso es lo que vas a recibir. Esto es lo que está queriendo decir con este versículo. Versículo 25. Por eso dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. O sea, si tú estás con hambre de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Se te va a dar más. Pero si tú no tienes nada, se te va a dar. O sea, tenemos el deber de usar bien lo que tenemos, que es la palabra del Señor. Y no es cuestión de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que tenemos. No es cuestión de cuánto tenemos, sino de cómo usamos aquello que tenemos. Si tú tienes y tú estás con interés, se te va a dar más. Si tú tienes un poco y estás en desinterés, se te va a quitar hasta eso. Por eso hay muchas personas que hoy los llamamos, oye, corazón de piedra, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendes el mensaje? Ese mensaje es para ti. Porque no busca realmente con interés. Y esa es la responsabilidad que cae en nosotros de conocer el mensaje, de vivir el mensaje y hacer que otros, como una luz que somos nosotros, conozcan el mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor y su salvación. Vamos a ver ahora 2 parábolas acerca del reino. La parábola del crecimiento de la semilla. Versículo 26, Jesús continuó.
El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Ojo, el reino de Dios se parece. Ya acordemos que la semilla se refiere al mensaje del Evangelio, la palabra del Señor, lo que hemos visto en el versículo 14. Y es curioso porque el crecimiento es producto de una buena semilla y de la buena tierra. Si preguntas a un agricultor, ¿qué tiene que ver para que haya una buena cosecha? ¿Qué es más importante, la semilla o el suelo? ¿El suelo tiene que estar bien preparado o la semilla? Y te van a decir los dos. Y eso es algo interesante porque tiene que ver con la parte divina y la responsabilidad humana o la parte humana en la salvación. Esto es lo que está diciendo. Es como, versículo 27. ¿Y cómo es eso del reino? Esa semilla, esa palabra que se planta en ese terreno y que va a producir 30, 60 y por uno. Versículo 27 dice, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerme o está despierto, día y noche brota y crece la semilla. Miren, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerme o está despierto, día y noche brota. ¿Qué significa eso? Que la palabra tiene un propósito en especial y el crecimiento es quien lo da el Señor. Isaías 55:11 lo ilustra de esta forma. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. O sea, lo que está diciendo es que tú necesitas solo predicar, tú necesitas hablar, esa semilla es la palabra de Dios y el Señor va a hacer su obra. Nunca regresará la palabra de Dios vacía. Cualquier mensaje, cualquier palabra, cualquier versículo bíblico que tú le digas a tu familiar o a tu ser querido va a producir un fruto. He tenido situaciones donde a veces he perdido, diríamos, casi la amistad con algunos vecinos, con algunas personas que conozco. Por ejemplo, este tema de la mamita, ¿no? De Jesús o de la mamita de Chapi específicamente. Y hemos ido a la Biblia y unos vecinos se han enojado y me han dicho, pero ustedes no pueden ser así, que son así. Y les decía, pero la Biblia no dice que debemos adorar a María. La Biblia no nos explica y no nos dice, solo hay un mediador, Jesucristo, entre los hombres es Jesucristo el hombre, nuestro Señor Jesucristo. Timoteo, solo en Jesucristo hay salvación. Y él explicaba lo que dice la palabra de Dios. Y a veces hemos terminado así medio enojados. Y recuerden que un principio es mejor tener una buena actitud en una conversación así acalorada que ganar una discusión. Esta es nuestra perspectiva siempre cuando enseñamos la Biblia y es un principio en Calvary que les digo, ¿no? Mejor tener una buena actitud. Y terminamos ya bien, ¿no? Bueno, pasó un tiempo, un año más, y esta persona que ya no quiso hablar, dijo, ya no hablemos más de ese tema, medio enojada. Esa vecina un día me encontró en el transporte público y me dijo, hermanito, ¿cómo está? Y yo decía, hermanito, de repente se está burlando de mí, pues, ¿no? Porque acá nos dicen hermanitos en el Perú. Entonces, yo le dije, sí, ¿cómo está, vecina? ¿Qué tal? No, me dijo, no, la verdad es que ahora sí soy su hermana. ¿Se acuerda esa vez que casi nos peleamos por la mamita de Chapi, por la Virgen, no? Yo le dije, sí, desde ahí ya no hemos hablado normal. Me dijo, no, ahora soy cristiana. Esa conversación estuvo dando vueltas en mi cabeza. Me dijo, aunque no le gustó, aunque no le agradó, ella reconocía, pero iba dando vueltas en su cabeza. Por eso Isaías dice, la palabra de Dios nunca, no volverá vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá con sus propósitos. O sea, es nuestro deber solo hablar, predicar a tus vecinos, amigos, familiares. No te quedes callado. Versículo 28, miren lo que dice. La tierra da fruto por sí solo. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. 29. Tan pronto como el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Qué estás queriendo decir Jesús aquí en estos versículos? Pues que el crecimiento lo da el Señor. Esta parábola revela que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, hermano. Proceso continuo y gradual que culmina en una cosecha de madurez espiritual y lleva a la salvación. O sea, ¿qué quieres decir? Que si tú preguntas a un agricultor y le dices, oye, tú plantas la semilla
¿Y tú sabes cómo crece? ¿Tú sabes lo que pasa adentro? ¿Tú sabes cómo sucede? Bueno, yo no sé. Yo me voy a dormir una noche y al día siguiente, bueno, le voy a echar agüita y en su tiempo va a producir, va a salir y luego tengo que seguir cuidando y va a seguir creciendo. Pero ¿sabes qué sucede adentro de esa semilla, esa planta? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el proceso? Te va a decir, no sé, solo crece. Por eso es justamente lo que está diciendo. Ese es el reino de los cielos, que se plantó esas semillas y el crecimiento lo da el Señor. Y la vida espiritual es así. Escuchan el mensaje de salvación. A algunos les parece bien, les parece mal, como te contaba de esta vecina, pero después poco a poco va produciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta el día que va a llegar a su madurez y van a tener que pasar la hoz, que era para cosechar. O sea, esta parábola revela que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y gradual que culmina, como les dije, en una cosecha de madurez espiritual y que lleva a la salvación. O sea, es que ya somos salvos, sí, pero todavía. Ese es el clásico, el ya, pero todavía falta que nos cosechen porque estamos en proceso de crecimiento, ¿sabían? Y esa cosecha va a ser en los últimos días. Y cuando yo digo el ya, pero todavía, se trata de la salvación que Dios va trabajando en el corazón del ser humano. Miren, la salvación como acción finalizada, vamos a ver que es un proceso la salvación. Y yo te quiero mostrar 4 pasos, rapidísimo, ¿no? Vamos a ir a Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice Tito capítulo 3, versículo 5? Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea, el ya, pero el todavía. ¿Qué significa? Que la salvación es ya como una acción finalizada. Por eso en el griego se lo llama el aoristo. Y el aoristo solo es en el griego, es esa expresión respecto a una acción en el pasado, ¿ya? Pero no tiene ni referencia respecto a la duración, ni lo concerniente a la, que diga, ni referente a su posición, que tiene que ver respecto a cualquier otra acción que pueda venir frente a esto. Algunos lo llaman el pretérito simple o el pasado, o el pretérito perfecto o el pasado simple. Por eso dice Tito, Él nos salvó. O sea, ¿ya somos salvos? Sí, ya estamos salvos, pero todavía, ¿qué significa eso? Bueno, la salvación como una acción finalizada, Tito 3:5. Ahora vamos a ver la salvación como una experiencia actual. ¿Cómo así? O sea, que ya somos, bueno, Efesios 2:5-8 dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. O sea, como una acción en el pasado, ahora la acción como una experiencia actual. Ya somos salvos, ya. Ahora la salvación como un proceso continuo. ¿Qué significa eso? En el presente todavía seguimos siendo salvados. ¿Cómo es eso? 1 Corintios 1:18. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, estamos salvándonos, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Ahora, ya en el pasado, ya en el presente, ahora en el futuro, la salvación es una consumación futura, como futuro verbal o en el contexto. 1 Corintios 3:15 dice, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Eso significa será salvo en el futuro. Te acabo de leer texto y dice, pero no que ya éramos salvos, sí. Y no que estamos siendo salvados, sí. Pero también vas a ser salvo. Ahí sí. Por eso les digo, tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y la salvación es un proceso continuo, es un proceso en el cual Dios va trabajando. A esto lo llamamos, ¿sabes qué? En la doctrina o en teología, la santificación práctica, porque tenemos una santificación posicional, pero esto se llama santificación práctica, es decir, día a día,
yo me aparto, yo sé que estoy apartado para Dios porque soy santo y yo deseo apartarme del pecado y cada día voy apartándome del pecado. Esto hace que viva la salvación y en el futuro todavía falta una porción que es la glorificación. Dice, ay, de repente tú me estás escuchando, me dice, ya me hice bolas. O ya, ahora sí, ya no estoy entendiendo qué quiere decir, porque qué tiene que ver esta parábola que es del reino, como el crecimiento. Sí, o sea, yo digo, Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo eso, pero recuerda que la salvación es un proceso. O sea, mire, le voy a poner un cuadro. Veamos la salvación. En el pasado, tenemos la cruz de Cristo en este cuadro. En el pasado, dice, antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó, Dios nos escogió, Dios nos eligió. En la cruz, el Señor, Él nos redimió, nos compró a precio de sangre, Él nos perdonó, ahora estamos reconciliados con el Padre, Él nos adoptó, ahora somos hijos de Dios. Todo eso sucedió en el pasado. En el presente, ahora yo he conocido a Cristo, yo he tomado mi decisión de seguir a Jesús como mi Señor y Salvador. Él me santificó, santidad posicional. Estoy en este proceso de santificación, santidad práctica, que esto es la obra del Espíritu Santo, la cruz, la obra de nuestro Señor Jesucristo, predestinó y escogió el Padre, la Trinidad trabajando en la salvación. En el futuro, ¿qué va a pasar? La glorificación. Romanos capítulo 8 nos dice, a los que llamó, los predestinó y a los que predestinó también glorificó. O sea, cuando vamos a morir, esta es parte del cumplimiento de nuestra salvación, cumplimiento digo. Por eso digo es el ya, pero todavía. ¿Por qué? Porque de conocer el Evangelio y de terminar la carrera conociendo el Evangelio hay un gran trecho. Hoy muchos han conocido el Evangelio. Hoy muchos han escuchado las buenas noticias. Hoy muchos saben de la palabra de Dios, pero hoy no están en una iglesia. Porque tiene que ver conectado con los cuatro suelos. ¿Por qué no están ahora sirviendo al Señor? ¿Por qué no están adorando al Señor? Por los placeres de este mundo. Porque hay muchas cosas que los han distraído. O a veces viene Satanás y les quitó la palabra. O vienen muchas situaciones, las pruebas, las dificultades. Y ellos hoy día no están. Y las pruebas pueden ser diversas, económicas, familiares, sentimentales, emocionales, no sé, de salud. Y hoy no están. Pero es el ya, pero el todavía. Algunos tendrán otras respuestas, dirán, no, eso no fueron cristianos, pero mira, ellos conocieron. O sea, es por esto que digo que la salvación es un proceso continuo. Ese cuadrito nos ayuda a entender. Y cuando dice que se mete la hoz, se le va a meter la hoz cuando llegue ya y estén listo y preparado. Recuerden, es una metáfora relacionada con la cosecha escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro, Mateo 13:30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha el trigo y la cizaña, o la mala hierba y la buena hierba. Entonces les diré a los segadores, dice, recojan primero la mala hierba, dijo el Señor, y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. O sea, lo que está diciendo en esta parábola, porque se refiere al reino de Dios, ya habló de los suelos, ahora ya está hablando de la semilla, y el que hace que la semilla crezca y se mantenga es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice que un día va a ser cortada esa semilla cuando ya esté lista, esté madura. Y al final tiene que ver con la muerte, con que vamos a partir. Tú y yo, todos, rico, pobre, ¿no? Hombre, mujer, niño, anciano, vamos a morir. Eso es un hecho. Pero lo que yo te digo es, muere con Jesucristo. Termina tus días con el Señor Jesucristo. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es el ya, pero el todavía. Es una obra de Dios, pero es la responsabilidad humana. Yo te digo, la salvación no es un producto que se adquiere al levantar que se adquiere simplemente al levantar la mano o hacer una oración, sino es un proceso continuo que empieza con fe y continúa con fe cada día, que empieza con arrepentimiento y continúa con arrepentimiento cada día. O sea,
Me choca a veces cuando dicen, no, ya levanta tu mano y ya estás salvo. Digo, no, no es porque tú tienes que vivir la vida cristiana. No es algo que yo ya levanté la mano y soy salvo. Ese es un comienzo, es el principio. Y todos los días tienes que hacer, ¿qué? Esa fe que tuviste para conocer a tu Señor todos los días. Persevero en fe, en fe, en fe, en fe, porque tu fe va a ser probada. Y hoy mismo Dios está probando la fe de muchos cristianos. En medio de esta situación, de esta pandemia, tu fe está siendo probada. Hoy muchos cristianos están siendo contagiados y su fe está siendo probada. ¿Sabes por qué? Porque la fe no te inmuniza. Es triste escuchar a veces, no, tú solo cree y marca con tu puerta y no va a entrar la enfermedad en tu casa, pero muchos cristianos, pastores han fallecido ya con el virus. Tu fe está siendo probada, por eso tengo que continuar en fe todos los días. Empecé con arrepentimiento, pero me tengo que arrepentir todos los días. ¿Sabes por qué? Porque no soy perfecto, porque quiero hacer la voluntad de Dios y termino haciendo lo contrario. Con mi mente quiero agradar a Dios, pero con mis hechos termino ofendiendo a Dios. Pablo decía, al final hago aquello que no quiero y lo que me propongo hacer termino haciendo lo contrario. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo? Por eso necesito arrepentimiento. Y primero en Juan 1:9 que me dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Es el ya, pero todavía es ese proceso llamado la santificación que tiene que ver en la salvación. Empiezo sirviendo al Señor y continúo sirviendo al final, al Señor hasta el final. Mira, empiezo adorando al Señor y que debo de continuar adorando al Señor hasta mis últimos días. Es eso lo que te estoy hablando. Es esta parábola lo que el Señor quiere decir. Necesitamos nosotros recordar, Él es el que va trabajando en nosotros. Él es el que está haciendo su obra. Tú y yo somos instrumentos simplemente en las manos de Dios. No logramos nada, no hacemos nada. Y lo único bueno dentro de nosotros, ¿sabes qué es? Es Cristo. Es el Espíritu Santo. Déjalo que Él actúe. O sea, no interrumpa sus planes con tus planes. Tus planes a veces son terribles. Deja que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. No interrumpas que el fluir, esa luz de su carácter, de su persona de Cristo, sea ahora opacada por ti, por tu mal carácter, por tu forma de ser. Deja que Cristo fluya en tu vida. Vamos a terminar del 30 hacia el final. Parábola de la semilla de mostaza. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? 31. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Miren, hay un cuadro puesto donde está, mira, es 20 milímetros y miren las semillitas, es pequeñísima. Si lo achicaríamos sería como polvo, ¿no? Chiquitita. Versículo 32. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Esto es interesante porque esas son las parábolas del reino. Es decir, cuando crece como esta figura, como esta foto, se dice que entre 3 y 4 metros de altura este árbol, pero, ¿sabes? No cubre todo el terreno. ¿Qué cosa nos quiere decir el Señor con esta parábola? Porque recuerden que está diciendo una verdad. Es grande, sí, pero no cubre todo el terreno. ¿Cómo? Sí. Y es más, echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Ajá. ¿Qué quiere decirnos, Señor? Mire, el crecimiento del reino es grande, pero no resultará en la conversión de todo el mundo. Sí, Jesús murió por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Pero también hay algo interesante de las aves. Las aves fueron representadas por Satanás, recuerdan en esa parábola de los terrenos. O sea, a veces ese crecimiento le dará oportunidad a Satanás, las aves, a que se meta y empiece a obrar desde dentro de una iglesia. Ojo, escúchame bien. A veces ese crecimiento así, que va creciendo, grande, a veces es un mal crecimiento. A veces Satanás se aprovecha. Miren, en el año 313, Constantino vio que el reino de Dios, que los cristianos, que la iglesia crecía y cuanto más la perseguía, crecía. Y eran
en ese tiempo, dicen los historiadores, que había más cristianos en ese imperio romano que mismos romanos. Y ellos dijeron, oye, si los cristianos se levantan en armas, acá morimos. Entonces, ¿qué hicieron? Mejor la hacemos parte del gobierno. Y esas aves, diríamos, porque para mí no fue bueno, quizá fue la mejor, en ese contexto, la mejor noticia, ¿no? Dijimos, ya no va a haber persecución, ahora el gobierno va a apoyar a la iglesia, y todos se alegraron, dijeron, Señor, por fin. Pero fue poco a poco la decadencia de la iglesia. Créeme, la decadencia de la iglesia. Por eso lo que necesita el mundo es a Jesucristo, el Salvador y Señor. No necesita un político cristiano. Si no, si el problema hubiese sido la política, hubiera mandado a Jesucristo el político. No, el problema del hombre es el pecado y mandó a Jesucristo el Salvador del pecado. Si el problema del mundo fuese la enfermedad, hubiera mandado a Jesucristo el médico. No, él mandó a Jesucristo el Salvador, porque el problema real, la enfermedad real se llama pecado. Si el problema real fuese el dinero, hubiera mandado a Jesucristo el economista. Pero no mandó pues a Jesucristo el economista, mandó a Jesucristo el Salvador, porque el problema del hombre es el pecado. Entiéndelo, es el pecado. Cuando la religión con el Estado se mezclaron, no existía la Iglesia Católica, pero eso fue el nacimiento de la Iglesia Católica. Y básicamente podríamos decir que Constantino paganizó, diríamos, ¿no?, a la Iglesia. ¿Por qué? Porque él fue lo que trajo el panteón de los romanos, los puso ahora en los santos. Y empezó poco a poco la idolatría. No existía la adoración a María hasta el siglo 600, 700. No existían los sacramentos, no existía el bautizo de niños, no existía nada de esas cosas. Pero poco a poco fueron añadiéndose. Es decir, ese reino puede ser tan grande como ese árbol de la mostaza. Pero también dijo Jesús que las aves iban a ser su nido ahí. Lejos de lo que estamos hablando, no muy lejos, miren. Hoy la iglesia evangélica está siendo otra vez atentada. Este pseudo evangelio de fe y prosperidad hace quedar en ridículo a la iglesia. Solo buscan dinero y dinero y dinero. Es decir, Satanás también está usando a estas personas. ¿Para qué? Para que el verdadero evangelio, el verdadero mensaje hoy sea ridiculizado. Hoy muchas personas dicen, tú eres evangélico, lo único que quieres es plata. El pastor, plata, solo es rico con la plata. Pero yo no estoy hablando esto, ni estoy enseñando esto. Yo estoy enseñando la palabra del Señor. Y ¿sabes qué nos dice todo esto al final, hermano? Que no se trata tú cómo empiezas tu vida cristiana en el reino, sino en cómo tú la terminas. Hay mucho, Satanás se va a aprovechar, como hoy se ha aprovechado, como hace 2 años salió una crisis, o diríamos en Lima, con esa iglesia que se estaban aprovechando de muchos fieles. Sí hay, pero no son todas las iglesias, no son todos los cristianos. Por eso digo, hay que ser y parecer. Esto se trata el cristianismo. Voy a terminar, versículo 33. Dice, y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Juan 21, 25 nos dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan 20, 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es decir, Jesús usó muchos métodos para enseñar, hizo muchos milagros, pero no todos están escritos, pero los que tenemos son suficientes para creer. 34 dice, no les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Ojo que Jesús no es que intencionalmente, no quiero que entiendan el mensaje de algunos, a los líderes, pero la verdad es que él usó esta forma de enseñar. Jesús adaptó sus métodos a la capacidad y a los deseos de entender de la audiencia. Los que escuchaban de verdad a Jesús simplemente podían entenderlo. Y los que no tenían interés, simplemente no querían escuchar. Por ejemplo, esta parábola del reino. Cuando hablamos del grano de mostaza y de que el reino está así de grande,
Y algunos están pensando, oye, pero ¿por qué no usó la semilla? ¿Por qué usa la parábola de la mostaza? ¿Por qué no usa de la papa, del maíz? O sea, el que no quiere entender, no quiere entender. Pero el que quiere buscar, el que tenga oídos para oír, oiga. Voy a terminar con 4 conclusiones, lo que hemos hablado hoy día. Primero, tener una buena noticia pierde su propósito al no compartir con los demás. ¿Recuerdan algo que les dije de la medicina? Si yo tuviese la cura para el COVID y no lo comparto, qué terrible. Muchas personas muriendo, pero tú tienes una buena noticia, se llama el mensaje del Evangelio. Y si tú no lo compartes, pierde también su propósito. Segunda conclusión, si buscas de corazón a Jesús, tu corazón será transformado. El mensaje es el mismo, el receptor es el asunto. Tú quieres escuchar la palabra del Señor, tú quieres aprender del Señor, tú quieres hacerlo de Jesucristo tu Señor y Salvador, búscalo de corazón, abre tus oídos, pero no solo oídos aquí físicos, sino con el corazón, tus ojos con el corazón, vas a ver que vas a ser transformado. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Número 3, la salvación es un regalo de Dios que debes de cuidarlo día a día. Es el ya, pero todavía. Por eso dije el escritor de Hebreos, cuiden su salvación con temor y temblor. No estoy diciendo que se va a perder, sino que hay que cuidar. Nosotros no creemos que la salvación se pierde, pero tienes que cuidarla, porque es el ya, pero el todavía. Y cuarta conclusión, el reino de Dios crece de manera grande y por obra de Dios, pero el maligno se introduce muchas veces en ese proceso. O sea, hemos visto cuando la iglesia, la obra de Dios va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ya Satanás va introduciéndose. A veces por el liderazgo, a veces ha hecho caer a muchos pastores en pecado, a veces los problemas se han filtrado, los abusos, tanto de las iglesias hasta inclusive abusos sexuales dentro de la iglesia, o personas usando la iglesia para sus beneficios propios. Satanás ha metido sus garras, porque eso es lo que está diciendo esta parábola. Sí va a ser grande, pero a veces las aves van a meterse ahí. ¿Esto nos da derecho a que todos son iguales? No, no todas las iglesias son iguales, no todos los pastores son iguales, no todos los cristianos son iguales. Por eso cabe en ti y en mí no solamente conocer el mensaje, vivir el mensaje. No solo tener la luz del evangelio de la palabra, sino mostrar que somos luz. No es como empiezas tu vida cristiana, es como la terminas. Puedes haber cometido muchos errores, puedes haber pasado muchas situaciones difíciles en tu pasado, pero en tu presente Dios te ha perdonado y tu presente hacia el futuro debe de ser diferente. Vamos a orar y vamos a pedir eso al Señor. Señor, ayúdanos a ser fuerte, a vivir día a día contigo, porque la salvación es ese proceso continuo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, primeramente porque nuestros pensamientos a veces no siempre están alineados contigo, no son los correctos. Perdónanos también, Señor, porque muchas veces no hemos dado un buen testimonio. Nuestra vida sin ti es un fracaso. Y a pesar de que el reino de los cielos está creciendo, también hemos visto cómo Satanás mete esas aves, esos pequeños problemas, Señor. Pero las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Señor, ayúdanos a hacer luz en el hogar, a los familiares, a nuestros seres queridos. Ayúdanos a cumplir el propósito del mensaje del Evangelio por el cual ha sido enviado. No hay que callarnos, hay que hablar. Y es porque simplemente nuestra responsabilidad es hablar. Y tú, Señor, das el crecimiento. Tú, Señor, haces que esa semilla se siembre y vas a hacer que se produzca ese fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y vas a hacer que sea alguien que sea transformado por tu poder, Señor. Nuestro deber es hablar. Y en medio de esta situación, que usemos las redes sociales para seguir predicando, para seguir enseñando, para seguir compartiendo de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fuertes día a día y a no fallar. Sin ti, Señor, no somos nada. Solo con tu ayuda podemos salir adelante. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y gracias por estar aquí
Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo por las redes sociales. Todos los días, hasta que el Señor lo permita, estamos haciendo devocionales con temas relacionados a esta pandemia. También lo podrías compartir. Nos vemos el día miércoles con el estudio de Primera de Reyes. Nuestra serie es Reyes y Tronos. Dios te bendiga.